Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de entender, de conocer a profundidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. En este momento los hondureños estamos tratando de superar crisis y de tratar de resolver por lo menos aquellas necesidades básicas, mucho más básicas o de mayor importancia debido a la crisis existente en nuestro país. Y lo hago así porque definitivamente en este preciso momento hay gente que no tiene ni tortilla en la mesa, ni frijoles, peor un huevo, ni digamos carne. Entonces, que es una de las necesidades básicas. Tampoco tiene techo o vivienda. No digamos salud, educación y esparcimiento. Y otras necesidades básicas que se requieren para tener una vida en condiciones adecuadas y en un país en desarrollo. Vamos nosotros en estos próximos 4 meses prácticamente a un proceso electoral, a elegir personas que van a ser nuestros empleados, y hay que aclarar eso porque los que están actualmente no lo han entendido. Vamos a escoger, estamos viendo los currículum y estamos a punto de escoger a través del currículum, ver los papeles de cada uno y escoger este sí, este no, este sí, este no, para darles la oportunidad que gobiernen el país en los diferentes niveles. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos establecidos en nuestra Constitución de la República. Pero algunos confunden y creen que se les nombra para ser monarcas o dueños del país en un momento determinado. Pues cada 4 años ese derecho no nos lo tienen que quitar y lo tenemos que luchar para que esté presente cada 4 años, y si nos equivocamos, pues a los 4 años siguientes tratar de no equivocarnos. Y en este sentido, hoy estaremos hablando sobre las posibilidades que existen durante este proceso electoral que está siendo borbandeado, está siendo asediado para que no se den los pasos que corresponde, que están ya establecidos en la Constitución de la República y en las leyes electorales y sus reglamentos, y quiénes son los interesados que exista el caos en el país y que definitivamente estemos en condiciones permanentemente subdesarrolladas, aumentando la pobreza y aumentando la pobreza extrema y el hambre y las necesidades del pueblo hondureño. Para abordar esta temática, principalmente del área legal, cómo está funcionando el área legal en este proceso electoral, tenemos de invitado a nuestro amigo, el abogado Germán Lobo. Bienvenido a Unidos en Diálogo. Gracias por acompañarnos, abogado. Mucho gusto, doctor. Para mí es un honor acompañarle, y un abrazo a todos los hermanos hondureños en cualquier parte del mundo que nos vean. Y siempre en la disposición para orientar a nuestros conciudadanos sobre este tema de la democracia y su proceso electoral. ¿Cómo considera usted, abogado, en su concepción y entendimiento legal, que es y debe ser la democracia en relación a lo que está en la Constitución de la República y en relación a lo que el actual gobierno dice que es un gobierno socialista y democrático? ¿Cómo está esa concepción legal en ese sentido? Mire, recuerde usted que la palabra democracia es una palabra compuesta, que etimológicamente significa el poder del pueblo. Y ese poder radica en nosotros, y esa es la que le denominamos soberanía. Y a soberanía la delegamos, como usted lo apuntaba, en ir cada 4 años a elegir ciudadanos en los cuales vamos a depositar la soberanía para que de una u otra manera administren el Estado de Honduras. No es que son dueños del Estado de Honduras. Ellos lo van a administrar porque nosotros le vamos a delegar ese poder que está radicado en nosotros. Porque no todos podemos gobernar, pero sí podemos escoger a los mejores hombres y mujeres
para que orienten al país. Lastimosamente, hemos caído en un juego de elegir a los menos malos, no a los hombres que tienen capacidades, talentos y virtudes, sino que nos vamos en razón de la campaña mediática que hacen, donde uno y otro se señalan lo malo. Entonces evaluamos quién es el menos malo y por eso es que hacemos una mala elección. No miramos, por ejemplo, por citar un ejemplo, si el doctor Portillo, cuál es su grado académico, cómo es como persona, cuáles son sus talentos, cuáles son sus virtudes que le pueden servir al país. Y creo que esta es una bonita oportunidad para que todos los hondureños nos tomemos nuestro tiempo de ver a toda esa propuesta política que existe y analicemos qué hombre o qué mujer le conviene al país que realmente tenga la vocación de servicio. Porque usted lo apuntaba, nos convertimos en empleados, no en dueños del Estado. Y como servidores públicos les tenemos que rendir cuentas. Desde el momento que ocupamos una posición, también tenemos que estar conscientes que estamos expuestos a la auditoría social y no nos debe de molestar. Más bien debíamos de agradecer que nos señalen los errores que cometemos para corregirlo por el bien de todos los hondureños. Entonces, para la democracia radica en que el poder está en nosotros y cada 4 años se lo delegamos a otros ciudadanos que tenemos que verle sus capacidades y sus virtudes. Y mire, he aprendido una palabra y me gustaría que usted la buscara en Google. ¿Qué significa? Oclocracia. Y es lo que practican actualmente, tratando de gobernar con la muchedumbre, con el relajo. Oclocracia es la palabra, de donde se vuelve un gobierno populista, de donde a través de la fuerza de alguna muchedumbre tratan de gobernar, y usted lo ha visto, cómo a través de colectivos han cambiado directores, han cambiado ministros, y es la forma populista de querer hacer sentir que es que el pueblo está gobernando, y es mentira. Utilizan esos grupos para hacer su maniobra popular y según ellos se manejan vigente a través del caos. Y es el peligro que estamos teniendo actualmente. Ya lo vio usted, recién 2 semanas, el 7 de julio, que a través de este grupo de choque ha impedido que el cronograma electoral tenga su desarrollo y que esto también atente contra el proceso electoral y contra la democracia de Honduras. Porque el no tener elecciones es sinónimo de romper el orden constitucional y perder el país. ¿Y usted cree que en relación a ese retraso del cronograma electoral tiene una implicación legal en base a la Constitución y en la ley electoral, o definitivamente no hay ningún problema en ese sentido? La ley electoral es bien clara y la Constitución de la República. Y vamos a partir cuando se es electo como funcionario y en una elección de segundo grado, que usted presta juramento a esa Constitución. Y hablemos específicamente del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene 5 ciudadanos que fueron electos por el Congreso Nacional de la República y prestaron juramento ante la Constitución de la República. Y están obligados al cumplimiento de la ley electoral y la Constitución de la República. Y en la ley electoral existen deberes y obligaciones. Y uno de esos deberes y una de sus obligaciones es ser parte
o conformar el pleno de consejeros. Y para eso tiene una presidente que los convoca y es obligatorio asistir a esas sesiones, y si no existe causa justificada para no asistir, incurre en la responsabilidad de faltarle a los deberes de funcionarios. Y cuando estamos en el periodo electoral, esto lleva otro tipo de consecuencias, porque el no asistir a una sesión donde hay que tomar temas electorales, eso ya se convierte en un delito electoral, porque usted está atrasando el cronograma electoral. Y el artículo 544 del Código Penal establece cuáles son los delitos electorales. Y en su numeral 19 dice que atrasar el desarrollo del cronograma electoral es constitutivo de delito. Y lo que sucedió el 7 de julio, hubieron ciudadanos que impidieron el desarrollo del cronograma electoral. Por ende han caído en responsabilidad penal. Y el que es funcionario todavía incurrió en responsabilidad administrativa, civil y penal. Una, le faltó a los deberes de los funcionarios. No asistió a una mesa de trabajo donde era recibir las ofertas que tendrían que presentar las empresas que quieren participar en ofrecerle al Consejo Nacional Electoral sus servicios en el TREP, en el escrutinio, la divulgación y proveerle algún equipo para el proceso electoral. Entonces sí hay responsabilidades serias y estas prescriben a los 4 años después de haberse cometido. Esto indica que estos ciudadanos que han cometido este tipo de delitos, una vez que cambie de gobierno, podrían tener consecuencias muy fuertes, ya que no tendrán ningún respaldo político, así como se está viendo el esquema político del país. ¿No está tipificado en eso traición a la patria? Podría considerarse, pero no tan así, porque lo que están atrasando es el cronograma electoral. Todavía no las elecciones, pero sí el cronograma, que lo que tiene es el desarrollo de todas las actividades planificadas para tener un proceso limpio y transparente. Porque si usted escucha a todas las fuerzas políticas, dicen, vamos a tener elecciones el 30 de noviembre. Hasta el mismo partido de gobierno que está bormandeando el proceso. Pero la pregunta aquí, ¿qué tipo de elecciones? Y es ahí donde todos los hondureños, debemos de empoderarnos de nuestro proceso y de nuestra democracia. Y no solo dejarle esa carga a los políticos. Aquí yo he venido manifestando que esta no solo es una responsabilidad de los políticos, es una responsabilidad de todos, de los políticos, medios de comunicación, empresa privada, sociedad civil, y cuanto puedan involucrarse, porque al final, si no podemos defender nuestro proceso y nuestra democracia, aquí perdemos todos. Y creo que se pueden confundir algunos empresarios, en el sentido, no, yo estoy bien, ¿y cuánto tiempo va a estar bien? Es la pregunta. Porque bien han estado en otros países que han adoptado este sistema, pero ¿cuánto le duró estar bien? Poco tiempo. Es la pregunta. No, que yo estoy haciendo negocio con el Estado. ¿Y cuánto tiempo va a hacer negocio con el Estado usted? ¿Qué es lo que ha pasado en Cuba y ha pasado en Venezuela? Y con usted aquí tuvimos un programa, participamos con usted en un programa donde estuvimos medio analizando la ley de justicia tributaria. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a estar bien? Y cada día, con este tipo de conflictos,
la inversión nacional e internacional disminuye. Es una crisis socioeconómica que se va acrecentando día con día, porque esto no solo está perjudicando a los políticos, estas crisis políticas, está perjudicando a todo el mundo. Es que una crisis política afecta a la parte económica casi de inmediato. Sí. Y si se afecta a la parte económica, entonces genera más hambre en el pueblo. Y como lo decía un buen amigo mío, don Romeo Vázquez, en uno de sus discursos, el dinero es cobarde. Donde siente riesgo no llega, se va. Entonces, ojo con los empresarios que dicen que están bien en este momento. Bueno, y las redes son tremendas. Ahí hay unas cosas en las redes con eso de los empresarios y los hijos de los empresarios y de los hijos de los políticos, que es terrible ver. Yo ni valor tengo de mencionarlos porque es una grosería lo que la gente dice de ese tipo de situaciones. Sí. O sea, hijos de unos e hijos del otro que están emparentándose. O sea, algo pasará ahí. Pero acuérdese que cuando sucedieron algunos parentescos todavía eran de los terratenientes, casatenientes y oligárquicos, como dicen ellos, del país, ¿va? Cuando se dieron ese tipo de parentescos. Hoy la situación que han adoptado es otra. Han comprado otro pensamiento o los han enrolado en otro pensamiento que a veces yo dudo que estén claros sobre el juego que están jugando, porque es bastante peligroso también para ellos mismos. Es bastante peligroso también, porque no todo el tiempo estarán al frente de esas coordinaciones, porque hay gente por detrás también que anda reclamando espacios y hay que ver quién va a motivar a esa gente que está atrás reclamando espacios. Son temas también que ellos tienen que poner en reflexión. Abogado, en relación ya al proceso electoral, ¿qué es lo que significa el TREP? Porque vamos a iniciar de ahí en relación a lo que ha sucedido en las elecciones anteriores y lo que puede suceder en este caso sin el TREP, porque eso es lo que se menciona ya, que la negociación está entre todos los partidos que conforman el Consejo Electoral de que ya no va a haber TREP. Yo lo dudo que no vaya a haber. ¿Qué significa? Y después vamos a ver, mire, para que entendamos todos y la población sepa, mire, el TREP es esto y por qué un partido quiere y al final de cuentas enroló a todos con la negociación y no va a haber TREP. Mire, el TREP no es el alma del proceso electoral. Y es más, usted puede ir al proceso sin TREP y no hay problema. No es el alma del proceso electoral. El TREP es un entretenimiento que nos están dando, como usted lo dijo al inicio. Sí, el TREP es una herramienta de información para despejar aquella incertidumbre, aquella ansiedad de los hondureños de querer saber cómo va el proceso electoral. El TREP es una herramienta informativa, no vinculante, con los datos oficiales que tiene que dar el Consejo Nacional Electoral 30 días después de las elecciones. El TREP está concebido en la ley electoral, repetimos, como una herramienta informativa que se tiene que desarrollar o dar después de cerrada la Junta Receptora de Voto, 3 horas después, de donde el Consejo Nacional Electoral, en su pleno, tiene que salir en una sesión pública a informarle a los ciudadanos cuántas actas han recibido en esas 3 horas. Digamos, le van a decir, hemos recibido el 20% del 100% de las actas de todo el país. Y están obligados a decirnos a nosotros de dónde son esas actas, de qué departamento, de qué municipio. De igual manera, están obligados a decirnos
esas actas acumulan tal cantidad de votos. Y esos votos son de Julano, Sutano y Mengano. Pero en ninguna parte está autorizado el Consejo Nacional Electoral a decirle, va ganando Julano. La tendencia es esta, que la tendencia es irreversible. No están facultados. Nos darán información. Y allá los analistas que empiezan a sacar sus conclusiones, que tanto por aquí, tanto por allá, y la tendencia puede ser que Julano gane, pero el Consejo Nacional Electoral no le puede dar ese tipo de comentarios a la población. Solo nos tiene que informar, hemos recibido tantas actas, corresponden a tantos votos, y esos votos corresponden a X, Y Z de los candidatos. ¿Y cuánto dura el TREP? Empieza a operar de las 6 de la tarde del día de las elecciones hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Que queda una información, después de la primera información que da el Consejo, queda una información permanente, dándole datos a usted hasta las 8 de la mañana. De ahí se suspende el TREP y lo demás que usted va a ver es parte del escrutinio que el Consejo está obligado a darlo en 30 días después del día de las elecciones. Por eso el Consejo está habilitado a verificar todas las actas, una por una, verificarlas, analizarlas y verificarlas, una por una, para podernos dar los resultados oficiales que ya los establece la ley. ¿Y por qué antes era bueno y ahora es malo? Según los que están en ese deseo de en contra, que sí, que no, y que de esta forma. Libre anda... Y ellos ganaron bajo ellos andan reclamando que por qué les van a cambiar el sistema del 2021, porque es perfecto. Porque ellos ganaron. Perfecto porque ganaron. Pero en verdad, y no me lo invento yo, ahí están los informes de la Comunidad Económica Europea y de otros observadores. Ese programa tuvo también sus inconsistencias. Y eso es lo que se está tratando de evitar en este momento. En el 2021 se subieron actas con inconsistencia a publicar. Y hasta que entró una auditoría, porque siempre hay auditoría, se pudo verificar que habían actas con errores. Esas actas se bajaron y al bajar se modifican los resultados y se mandaron a un escrutinio especial. ¿Qué sucedería en este proceso si usted le sube un acta con inconsistencia a Libre y por casualidad Libre va ganando con esas actas con inconsistencia? Y una vez que me entre la auditoría se las bajo para verificarla, ¿cuál sería la narrativa de Libre? Le va a decir que le está haciendo fraude, aun cuando ellos saben que esas actas tienen error. ¿Es error o es fraude? Error, porque ahí, mire, tenemos un problema. Y por eso es que yo he venido recomendando que a las mesas electorales mandemos gentes con altas capacidades de escolaridad, que sepan llenar, que sepan escribir bien, que tengan números legibles, que sepan sumar y restar, porque en el acta se hace un balance y a veces lo llenan mal. ¿Y en qué consiste el balance? El balance es que yo le voy a poner, recibí 300 papeletas. De las 300 papeletas utilicé 200. De estas 200, tanto es para Julano, tanto para Sutano, tanto para Mengano. Estas son blancas y estas son nulas. Y al sumar eso, lo que yo usé y lo que me sobró, me tiene que cuadrar con lo que recibí.
Y hay ocasiones que esa simple matemática trae errores. Y en ocasiones, exacta, tiene que ir a verificación. Pero ¿será un error colocar un 1 antes o un 0 después del número? Si es, por ejemplo, tiene 10 y le colocan un 0 a la derecha, cambia la situación. Cambia. Ya entonces, no ¿eso es error o es fraude? Podría considerarse una alteración del acta que Porque hizo la misma mesa. Porque si el número es 53 y le pone un 1 a la izquierda, Es 153. entonces, ¿es error o es fraude? Pero también las cantidades se ponen en letra. Y no se pone ciento tanto, no. Por decirle algo, 153 va. Entonces usted va a poner en letra 1, 5 y 3. Van los espacios. No se va a poner 153, sino que 1, 5 y 3. Y ese número en letras también tiene que coincidir con los valores que usted está anotando en el balance. Entonces, por eso, mire, le voy a explicar cómo está diseñado el proceso, el cual los tiene empantanados. Tenemos la Junta Rectora de Voto. Cerró a las 5 de la tarde. Entonces empezaron a hacer su escrutinio contando los votos. En razón de los resultados que le da el conteo, van a llenar el acta. Digamos que la llenó correctamente. Una vez que la llenan, la firman todos los miembros de la mesa. Y en conjunto, en pleno, la mesa se va a trasladar al centro de transmisión de resultados, del centro de votación. Llega a la mesa, escanea el acta. Ahí va a haber un monitor, una pantalla. Y una vez que la mesa escanea el acta, a la mitad del monitor va a aparecer la imagen del acta. Y al otro lado va a aparecer un sistema de inteligencia artificial que se llama ICR, que le va a convertir estos números manuales en números digitales. Pero puede ser que el sistema se equivoque en leerle un número, que en vez de leerle 8, le pone 0. Entonces, en ese momento, la mesa puede hacer la verificación y puede hacer la corrección de ese número, que en vez de 8 le puso 0. Entonces, va a corregir, le va a poner 8. Como esa acta fue modificada ahí, en el momento de hacer la transmisión, va a llegar con una alerta al centro de escrutinio del Consejo Nacional Electoral y la va a mandar a que la verifique otro equipo. Y ese otro equipo está conformado por nacionalistas, libres y liberales, más la observación internacional y cámaras por todos lados. Y ese equipo va a verificar que realmente que esa modificación que hizo la mesa corresponde al acta original, para evitar cualquier tipo de algoritmo entre lo que mando y lo que llega. Una vez que la verifica y mira que está correcta la información que manda en la mesa con lo que ha llegado, le da OK y se va a divulgación. Y solo en aquellos casos que exacta, que llegó con alarma, con alerta ahí, y no concuerda ni la información con lo que mandó la mesa, entonces sí, esa acta va a un escrutinio especial. Y ese escrutinio especial o verificación especial no la hace el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral invita a los partidos a que le manden ciudadanos para que integren otra junta rectora de voto que va a hacer la verificación de esa acta o de esa junta rectora de voto. Van a revisar el acta, que esté de acuerdo con los votos que existen o con los cuadernos de votación. Si no cuadra con ninguno de los elementos, entonces van a hacer el conteo y van a elaborar una nueva acta. Y esa sí se va a divulgar
y sustituye la que viene de la Junta Rectora de Voto. Ese es el proceso que se está diseñado. Lo que sucede es que el LIBRE está apostando que a ellos les benefició lo del 2021 porque subieron actas con errores. Y al subir actas con errores y después usted las baja, daría lugar a su narrativa que le están haciendo fraude. Y es lo que andan buscando. Desestabilizar el país, sacar gente a las calles y decir, están bajándome actas, me las están modificando, me están haciendo fraude. Cuando en verdad lo que se han subido son actas con errores. ¿Y quién las baja? La auditoría, porque el proceso tiene auditoría. Y la auditoría, la empresa auditora, tiene que diseñarse, auditar todo el sistema que se va a emplear, por módulo, que estar seguro que tiene todas las medidas de seguridad y que no va a tener penetración externa. Y también audita el escrutinio, acta por acta, que haya cumplido con todos los parámetros de validación. Los parámetros de validación pueden ser que lleve la firma de la mitad más uno de los miembros de la Junta Rectora de Voto, que el balance vaya correcto, que tenga todas las medidas de seguridad el papel, que no le haya alterado a nadie. Entonces hay varios factores para validar un acta. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar un poquito de eso en relación, por lo menos yo me acuerdo que en la elección no voté, pero sí ya participé viendo y metiéndome. En la de Suazo Córdoba no había ningún TREP. Ahí lo que había, estábamos con el radio. El radio. Y decía, la urna número tantos votos para un lado, tantos votos. Y ahí iban sumando, tanto llevan. Y al final de cuentas, hay unos medios que decían a las 5 de la tarde ya ganó fulano. Entonces, los demás partidos se iban y abandonaban la mesa y entonces quedaba el problema. Eso vamos a hablar con lo del TREP y lo que sucedía antes con ese tipo de acciones de los medios de comunicación al venir de la pausa. Ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y enterarse de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Alguien dirá que tiene que ver esto internacionalmente. Claro que tiene que ver internacionalmente. De hecho, hay observadores nacionales y observadores internacionales. Y, de hecho, las organizaciones a nivel del mundo son las que al final dicen, sí, es un proceso aceptable y fulano fue el que ganó, o sutano fue el que ganó, o perdió. Entonces, si hay componentes internacionales ante todo esto, si no aceptan a un gobierno que hizo lo incorrecto para poder quedarse en el poder. Así que tienen que ver los organismos internacionales en este caso. Ahora, antes de irnos a la pausa, le estamos preguntando al abogado en relación a lo que sucedía en la década de los 80 y los 90, incluso cuando, bueno, en el 2006 también, ¿verdad? El 2021 también. Que la en la primaria. Ajá. No tuvimos TREP. Y entonces... No tuvimos TREP. Mire, la gran ventaja que hoy existe, vaya, que nos quedemos, que no vamos a tener TREP, no vamos a tener esa herramienta de informarle a la sociedad hondureña. Pero sí es válido, y para mí es muy fundamental, que tengamos un sistema de transmisión desde los centros de votación hacia nuestro centro de escrutinio. Y ya la ley marca y obliga que el sistema de transmisión o la transmisión debe ser de manera simultánea para el centro de escrutinio del Consejo Nacional Electoral y para los partidos políticos y para los medios de comunicación que quieran tener también y recibir toda la información y puedan montar su escrutinio. Entonces la información, son 5 partidos. A los 5 partidos les va a llegar lo que mande la mesa número 1.
tanto la imagen del acta como los valores digitales. Claro, usted tiene que desarrollar su programa para ir sumando todas esas actas. Y va a tener acceso tanto a las actas que no tengan inconsistencia como a las que tengan inconsistencia. Y usted también las puede ir verificando. Y puede ir sacando sus valoraciones de las actas que no se han subido por inconsistencia. Pero ¿qué pasa con el que avisa antes de que gane fulano, ganó sutano? La ley le permite a los medios de comunicación dar información 2 horas después de cerrado el proceso. Y obliga al órgano electoral que lo dé a 3 horas en sesión de pleno. Y considero que estas dos herramientas que tiene la ley es para prever algunos sucesos que se dieron en elecciones pasadas. En el 2006, por ejemplo. En el 2005. Sí, el 2005. En el 2005, donde un funcionario salió diciendo quién había ganado. Hubo en otras épocas que una emisora o un medio de comunicación daba por ganador a un determinado ciudadano. También en el 2017, acuérdense, que salió un funcionario suplente a decir algunas cosas de quién había ganado o quién supuestamente se le estaba haciendo fraude. Entonces, previendo esas situaciones, es que se recogió en la ley esa experiencia y se plasmaron que ningún medio de comunicación puede dar resultados de boca de urna, sino hasta después de las 2 horas de cerrada la Junta Rectora de Voto. Pero la ley no la cumplen. En las elecciones anteriores ninguna la han cumplido. Y nunca les han hecho nada a nadie. Bueno, ahí está en la ley. Y el Pleno debe salir los 3 a decirle al público, decirle a los ciudadanos cómo va el proceso electoral en esas 3 horas. Pero además, cada partido político también tendrá su centro de TREP o de escrutinio. Y ellos podrán saber cómo van. Porque van a recibir la información. La van a recibir vía transmisión que le va a hacer la Junta Rectora de Voto, como también cada miembro de la Junta Rectora de Voto tiene derecho a que se le dé una copia certificada. Vamos a tener 5 partidos en la mesa. Los 5 partidos tendrán que tener una copia certificada del acta de esa Junta Rectora de Voto. Y además... Y llevarla a su sede del partido para que empiecen a hacer el chequeo. Hacerla llegar al centro de cómputo de su partido. Muchas de ellas quedan botadas en el camino, se ha visto históricamente. Y también se le entregará copia, un impreso de los números digitales que se generen en ese momento de la transmisión. Entonces la información va a estar duplicada. Mire, yo al sistema no le tengo miedo como para que me hagan fraude. Yo le tengo miedo a la Junta Rectora de Voto. Porque si hay un mal ciudadano que con un maletín ande tratando de corromper a los miembros de la Junta Rectora de Voto y me logre tener el control de los 5 miembros de la mesa, es como que le dé la oportunidad que me llene el acta a su conveniencia. O sea, que le quite 100 votos a usted y se los coloque al que anda con el maletín. Es decir, y me puede hacer cuadrar cuántas papeletas se usaron, pero los números, las cantidades me las puede invertir. Y como el Consejo Nacional Electoral no cuenta votos, solo recibe el acta, entonces recibe el acta y me la computa. Y solo en aquellos casos que exista una denuncia que un acta fue adulterada, es que el Consejo va a pedir que se le haga una verificación especial.
otro conteo. Solo en 2 casos. ¿Y cuántos casos quedarán que nadie se da cuenta? Pero ahora, ¿la ley establece otro mecanismo o no lo establece en el sentido de que un simple ciudadano como su servidor, yo quiero estar ahí en el conteo, puedo estar viendo, tomando fotos y video para evitar que hagan ese tipo de fraudes y cambio de cifras? ¿Está permitido eso en la ley o no está permitido? Efectivamente, pero le digo, empoderémonos de nuestro proceso. Por eso quiero que nos diga, para empezar, empoderémonos de nuestro proceso y no solo nos conformemos de ir a votar en la mañana, por decirle algo, sino que también acudamos a las 5 de la tarde a ver el escrutinio, porque el escrutinio es público, donde usted y yo podemos dar fe de lo que están haciendo los miembros de la Junta Rectora de Votos. Pero en muchos casos los miembros de la Junta Receptora de Votos cierran las puertas, gritan y ponen a los militares para que lo aparten. Y lo puede filmar. Y evitar que usted participe como veedor, observador del proceso, es un delito electoral. Porque eso lo han hecho en todas las elecciones anteriores. Los miembros de Junta Receptora de Votos cierran las puertas y incluso en algunos casos hasta cierran las escuelas, no permiten que nadie esté adentro y ponen a los militares. ¿Qué sucede si nos quieren hacer ese tipo de acciones en este proceso? Los militares andan su nombre, su apellido. Su apellido aquí va. Los policías también andan su apellido. Hay que tomarle los datos e irlo a denunciar al Ministerio Público. Los ciudadanos somos más. Ahora, empoderémonos de nuestro proceso y defendámoslo. No nos dejemos que nos vayan a intimidar de que no nos van a permitir ser veedores de nuestro proceso. ¿Cree usted que los hondureños se han empoderado del proceso electoral cuando el 9 de marzo usted tenía a los hondureños en las mesas ejerciendo el sufragio a las 9 de la noche, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, 4 de la madrugada y 5 de la madrugada ejerciendo el sufragio? ¿Estaremos empoderados los hondureños con ese ejemplo? Mire, yo he buscado en todos lados donde ha sucedido ese retraso de las urnas, que eran hasta las 9 de la noche, como en Venezuela, no llegó ningún venezolano a esa mesa a votar después. Se fueron y no regresaron. Y en otros países de Sudamérica, de África, lo que hicieron es relajo. Reventaron escuelas, entonces hubo levantamiento civil y hubieron autogolpes. Solo en Honduras, y porque he buscado en todos lados, solo en Honduras ha sucedido el fenómeno que los hondureños en forma pacífica, bueno, el chiste es que está jugando naipes, así como cuando uno pasa en un velorio en el pueblo, que contando chistes, jugando naipes, en armonía, esperando, haciendo chistes, llamando que no venía el bus fulano y tal, hasta que llegaron las urnas y ejercieron el sufragio. Entonces, ¿estaremos o no empoderados? Y eso podrá ser parte de lo que los hondureños tiran el mensaje de que sí, nos vamos a quedar hasta que terminen de contar el último voto y viendo que no nos hagan fraude los de las mesas electorales o juntas receptoras de votos. Mire, doctor, para mí, si ese fue un ensayo que hicieron en las elecciones primarias para ponerlo en práctica en las generales, se equivocaron. Y creo que el mensaje fue claro de la sociedad hondureña. Y es de aplaudir y felicitar a cada uno de los hondureños que defendió su proceso. Y eran elecciones partidarias, no generales. Solo era que iban a elegir a sus candidatos, no sus autoridades. Creo que esa fue una lección y fue un mensaje para ese cabeza caliente que hizo ese ensayo, para ver si lo ponía a funcionar en las elecciones generales. Creo que el mensaje es claro: los hondureños no vamos a tolerar que nos quieran hacer una jugada de esas. Y si alguien quiere jugar con la democracia de Honduras,
Eso está muy peligroso. Y si hay alguien que se quiere prestar, también está muy peligroso. El 2026 tendremos nuevo gobierno y así como está el espectro político, no creo que el actual gobierno se quede reelecto. Pero hoy salió en un X, lo que antes era tweet, de que hay 30,000 colectivos listos, bueno, para proceder. Los que conocemos números y conocemos cómo se mueve el proceso electoral hondureño, la pregunta sería, ¿de cuántos miembros sería ese colectivo? Si usted, revisemos nosotros la historia. En las últimas 4 elecciones primarias, el volumen de ciudadanos que va a ejercer el sufragio no pasa de 2,5 billones. Ahí lo que ha variado es la distribución, pero siempre es el mismo porcentaje de ciudadanos que han ido a votar. Y decía alguien, nosotros crecimos. No crecieron. Es mentira. Y se lo voy a mostrar con un número. El Partido Nacional, en las elecciones primarias del 2021, sacó 1.160.000 votos que nosotros denominamos duro, que es el que va a votar a las internas o primarias. En el 2025 sacó 900. ¿Cuántos perdió? Como 260.000. Libre en las elecciones primarias del 2021 y estando en sus mejores épocas, donde ellos con el caos sacaban simpatía, porque antes tenían con quién pelear, con el ejército y la policía. En sus mejores momentos sacaron 548,000 votos. Y ellos manejaban sus mesas. Nadie se metía. Con una sola candidata. ¿Cuántos sacaron ahorita según ellos? O mejor dicho, ¿cuántos ciudadanos se presentaron a sus mesas? 820,000. Pero esos 800... Fue exagerada la subida que dieron. No crecieron, doctor. Mire. No, de 500 a 800. Pero los visitaron. Pero a esos 820,000, quítele 168,000. ¿Con cuánto queda? Como 600 y pico mil. Como 656,000. Con eso quedan. ¿Y quiénes fueron a votar? ¿Quiénes hicieron que llegara a ese número de 820,000? El clientelismo del Partido Nacional, que está en el gobierno, que por fuerza tuvieron que presentarse a la Junta Electoral de Libre para estar en el censo y no los corrieran. El clientelismo laboral. Pero voto, no han crecido. Ahí encuentra usted los 260,000 y como 40,000 que perdió el Partido Liberal. Y el Partido Liberal en las elecciones del 2021, las primarias, sacó 760,000 y en esta sacó 718,000. Perdió 40,000. Ahí están de libre. Pero en el país, normalmente los que han sido de izquierda han sido no más de 80 a 120,000. Históricamente, nunca han pasado de esa, y siendo benevolentes en esa cifra. Y ellos están confundidos. Libre no ganó las elecciones del 2021.
No fue ni su propuesta de gobierno, no fue ni su ideología, fue una coyuntura de votar en contra de. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Votar en contra de. O escoger el menos mal, como dijo usted al inicio. Sí, escoger el menos malo. Y como no había otra opción en aquel momento, más de algunos movimientos políticos, fue que ganó Libre. Xiomara salió electa como presidenta, pero Libre no ganó. Y quedaron en esa burbuja y sus internas se lo reflejaron. 656,000. ¿Y usted anduvo en diferentes mesas receptoras? ¿Miraba movimiento en todas las mesas igual? Libre no tenía gente. ¿Y entonces cómo salen con esas cifras? Ellos manejaban sus mesas. ¿Y a dónde le digo yo que está el fraude? ¿A dónde manipula usted las actas? Usted tiene el control de las mesas. En las primarias, pero en las internas ya van los 3 o 5. No, en las generales vamos los 5. Por eso le digo, hay que tener cuidado y demandar hondureños leales y comprometidos con la democracia, que no se vayan a prestar a ese encanto de esos malos hondureños que van a andar con maletines de dinero repartiendo, comprándole su voluntad. Sabemos que la sociedad hondureña, las necesidades son enormes, pero por 5,000, 10,000 lempiras. Pan para hoy, hambre para mañana. Poner en riesgo sus libertades, nuestra democracia, la de nosotros y nuestros hijos y nuestra familia, no vale la pena. Le demostré con números y mire. Pero me demostró con números, pero no reales, conforme a lo que me dijo, en el sentido de que usted anduvo en las mesas y no miraba movilización. Es que yo no vi movimiento. Y entonces, ¿qué significa eso? O sea, ¿cuáles eran los números reales en realidad? Para que hablemos así. No, doctor, si en sus mejores momentos, el 2021, sacaron 548,000. Y hoy, que tienen desgaste. Pero en aquel momento también las mesas se miraban vacías. Pero ellos tenían control de la mesa. Todos los miembros. Bueno, en este momento, ¿a qué intereses representaban los de la mesa? Si más bien esas elecciones son una burla para la sociedad hondureña. Un gasto innecesario, cuando usted ya sabe quién es la candidata o quién es el candidato. Porque ahí no hubo competencia. Y porque ellos tienen el control de la mesa. ¿Y el Partido Liberal está preparado para estas próximas elecciones a cuidar sus votos o están todavía en incertidumbre con lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral con su representante, que yo se lo voy a ser sincero, para mí es la innombrable? Mire, el Partido Liberal, después de lo que ha sucedido al interior del órgano electoral, independientemente si se queda o se va, y no solo el Partido Liberal, sino todos tenemos que replantear nuestras posiciones dentro del órgano electoral y en la vida política del país. Eso nos obliga a replantearnos, de buscar otro tipo de estrategia para poder blindar el proceso. ¿Estamos a tiempo para hacer todo eso todavía? Claro, claro. Y mire, doctor, si hoy, 28, mañana es 29, vence el plazo para que el Consejo pudiera haber cumplido con la ley electoral y hacer la adjudicación para el famoso TREP. Hoy el Consejo está obligado a presentar una iniciativa de ley para ser aprobada en el Congreso Nacional de la República
sobre una prórroga para la adjudicación del TREP. Si eso se da, es que las tres fuerzas políticas se han replanteado y están conscientes que tenemos que tener un TREP. Y es que el problema está... Y si la negociación está en que no quieren el TREP, ninguno. Entonces no tendrían por qué presentar la solicitud de prórroga. Pues esa es la situación, que es lo que se maneja en diferentes niveles. Pero, que ya se pusieron de acuerdo para no aprobar el TREP y que se supone que se iban a permitir el cambio de concejal. ¿Y por qué don Marlon Ochoa llegó el viernes a sesión? Buena pregunta. Mire, yo tengo entendido tipo desde el martes de la semana pasada han habido movimientos políticos, porque esta crisis política del Consejo ya no se resolvió en el Consejo, pasó a otro escenario. Y el escenario, en ese escenario se han andado buscando salidas para este conflicto, de donde todos queden contentos. Y pero le digo, si existe la solicitud de prórroga, es que las cosas hubieron negociaciones en razón del famoso TREP. Porque la licitación no solo contempla el TREP, la licitación lleva el TREP, transmisión, escrutinio y divulgación. No solo lleva el TREP. Son 4 componentes que lleva esa licitación. Y desde mi punto de vista, si don Marlon Ochoa llegó el viernes, que hasta el vicepresidente del Congreso dijo que no iba a llegar, es porque han habido pláticas a otro nivel, donde esto para mí está resuelto. Y para que el Congreso lo apruebe la prórroga, necesita 86 votos. Y necesita que las 3 fuerzas políticas afuera se hayan puesto de acuerdo para poderle dar trámite. Y si no se le da trámite a la prórroga, o no se acepta el TREP, los miembros del Consejo Nacional Electoral han incurrido en responsabilidad legal, porque la ley los obliga a tener TREP. Los 3. No diría los TREP, los 3, porque hay documentación que incluye los 5, a los 2 suplentes. Que incluye los 5 o los 3, que por voluntad de ellos no llegaron al Pleno para poder seguir con el proceso de adjudicación. Al darle la prórroga los puede eximir de responsabilidad. O sea que ese es el único paso, porque están en el filo de la navaja los 5 o los 4, porque no sé si la presidenta... Los 4 o los 5 o los 3. Pero en el momento que se les quiera deducir responsabilidad legal, algunos tendrán que probar. No fue culpa mía, yo aquí estuve y yo los convoqué. Fue TT. Entonces, o sea, en conclusión, que hay un componente legal estricto en si se aprueba la prórroga o no se aprueba. Y si con las denuncias que tienen esos 3 concejales, propietarios y suplentes, en el Ministerio Público sucede eso. ¿Qué escenario podría tener este ojalá escenario? Que el fiscal no esté jugando política. Porque también hay que decirle que si juega política, tiene que tener una lectura, que el próximo gobierno no sea del partido que está actualmente, el partido oficial. Y cualquier movimiento político también se puede dar. Él también tiene que saber leer si va a jugar política, porque nadie le garantiza que el partido de gobierno va a ganar las elecciones.
Y va a haber Pues, cambio de gobierno. pues que estará más garantizado, porque con lo que usted me dijo al inicio hay una garantía de que las cosas no van a ser como ellos esperan. Bueno, Eso es lo que usted dijo al inicio del programa. Entonces, él si está jugando política, que también estudie política, porque puede haber movimientos con el próximo gobierno. o puede estar claro que jugando política o no jugando política, siempre le va a ir de la misma forma. Bueno, entonces, y especialmente los consejeros también deben de analizar eso. Deben de ser conscientes que no van a hacer gobierno y hay que ver en qué posición viene el nuevo gobierno. Ajá, y si este muchacho, porque aquí tuvimos un invitado, Max Vigil, y dijo que tiene la acusación de terrorismo en Estados Unidos. Esos Ajá. son otros 20 pesos. No, pues sí, pero ¿qué sucederá si no entiende que jugando mal aquí? Más bien, yo creo que si le abren un requerimiento aquí, le estarían haciendo un favor. Porque eso evitaría cualquier tipo de movimiento hacia el exterior. Porque primero hay que cumplir aquí para después ir a cumplir afuera. Sí, pero el problema es que si cumple aquí el tiempo, Después- termina el tiempo, se lo llevan, no necesitan andarlo persiguiendo. Sí. O sea que el riesgo es mayor. Sí. Pero bueno, sus palabras finales, abogado. Bueno, muchas gracias por permitirnos venir ante nuestros hermanos hondureños a expresarle nuestra preocupación y es de invitarlos que hagamos nuestro este proceso, nos empoderemos de este proceso y que no solo confiemos en que los políticos tienen que defender el proceso, sino que aquí tenemos responsabilidad todos y es la democracia de todos, la suya, la de su papá, la de su hijo, la de su nieto, la que está en juego y nuestras libertades. Un abrazo y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Recordándole que para nosotros Unidos en Diálogo, aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.